Yo creo que para que los temas funcionen, no solamente tienes que hacer lo posible en tu casa, sino tienes que intentar que el entorno donde te desenvuelvas sea un entorno lo más amigable posible a que tú puedas desarrollar esa actividad. Bienvenidos al podcast Historias Aseguradas, el espacio donde exploramos las temáticas más candentes del sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio junto a expertos y profesionales del sector analizamos su actualidad y visión de futuro. Si eres un profesional del sector asegurador, te invitamos a seguir escuchando para descubrir las historias y tendencias más relevantes. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Aseguradas. Tengo el placer hoy de estar con Martín Navas, CEO y presidente de PIB Group Iberia y además presidente de AECOSE. Martín, tocayo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, tocayo. Pues muy bien. ¿Y tú? Muy bien, por suerte. Gracias por este espacio. Empecemos un poco para romper el hielo sobre tus inicios en el sector asegurador. ¿Cómo es que entraste en este mundo y qué te llevó a fundar Confide hacia principios de los 90? Como muchos de los que entramos en el sector de seguros fue una casualidad. Yo soy de formación ingeniero y me ficharon para visitar industrias y ver la posibilidad de asegurarlas y en qué condiciones. En unos momentos de estos muchos que tenemos en el mundo asegurador, en un ciclo en el cual los técnicos eran importantes en la compañía, se pasan ciclos en los cuales los importantes son solo los comerciales. En ese caso los técnicos teníamos algo que decir. Entré en esa vía, estuve un año, me nombraron director comercial y a partir de ahí inicié una vía dentro de la aseguradora que estuve 8 años con responsabilidades en la dirección, en la zona en Cataluña. A partir de ahí, una cierta inquietud que tenía con otras personas de fuera del sector asegurador a la hora de crear un broker, que yo llevaba la responsabilidad sobre los brokers, en ese caso en la compañía. Me parecía un mundo apasionante y en el año 90 tuve la oportunidad de constituir una correduría que hoy existe de diferente manera, pero que ha estado pues 32 años con vida propia, hasta que en el año 22 decidí incorporarme a PIB Group, que estaba iniciando sus experiencias en la Europa continental, particularmente en España. Estupendo. O sea que también igual, más allá del rol técnico, tenías unas características comerciales y emprendedoras que venían innatas, ¿no? Porque para poder lanzarse a el propio proyecto. Yo no lo sabía, pero pues alguien lo vio, ¿no? Yo tenía un responsable en aquel caso que entró en la compañía que era nuevo, era una persona que llevaba la responsabilidad de la mitad de España y vio en mí unas cualidades que yo nunca me hubiera imaginado que las tenía y fue capaz de sacármelas y de meterme en un mundo que yo en su momento, nunca haces una carrera de ingeniero, normalmente no te piensas que vas a estar luego haciendo, entre comillas, de comercial, aunque sea un comercial muy especial, asesorando, evidentemente, en un tipo de negocio que yo desarrollé en mi correduría, que era un negocio muy técnico. No hablamos de autos, no hablamos de hogares, que sí teníamos, pero teníamos mucho negocio industrial, mucho negocio complejo, que por mi formación era el negocio que más me gustaba, claro. Claro. Y eso fue también uno de los puntos de valor desde el comienzo de Confide, ¿no? Una especialización más en ramos más técnicos, en ramos empresariales. Si quieres, cuéntanos un poco esa estrategia original, que hoy por hoy entiendo que mucho de eso se mantiene, ¿no? Esa especialización. Sí, en su momento la primera decisión que tienes que tomar es, ¿me hago agente o me hago corredor? Esa fue la primera decisión que la tuve muy clara, a corredor. Dos, ¿dónde le aportas tú más valor al cliente o por lo menos dónde le das al cliente la opción de ver que le estás aportando algo? Porque la verdad es que aportarle le puedes aportar en todo tipo de seguros, pero cuanto más sofisticado es el seguro, cuanto más complejo es, más posibilidades tienes de poder asesorarle y que él vea que efectivamente tu asesoramiento le es útil, ¿no? En comparación pues, con otros operadores que hay en el mercado, con lo cual es muy difícil competir. Es decir, la banca, que ya existía entonces. Yo venía de una compañía de seguros que ya trabajaba con la banca en su momento, con lo cual había tenido oportunidad de verlo, y definí como estrategia de la compañía el trabajar este tipo de ramos más sofisticados y no dedicarle esfuerzos a lo que eran seguros más personales, ¿no? Que luego los tienes porque al final tratas con personas y a esas personas procuras hacerle los seguros para tenerlos de alguna manera bien ligados, ¿no? en esa oferta global que le quieres dar, pero cuando vendí o integré mi correduría en el grupo PIB teníamos un 90% de seguros comercial, ¿no? Que dicen ellos, y un 10% de particulares. Donde teníamos una cuota de mercado muy importante era el seguro de salud, que es el seguro de que para muchos corredores en España y en otros muchos del mundo es el automóvil. Es decir, yo tenía un 20% de cartera de seguro en salud, colectivos, y un 3% en automóviles.
para que te hagas una idea, hacia dónde dirigíamos nosotros nuestro negocio en cuanto a que tuviera una cierta complejidad, ¿no? Eso hoy en PIB, mi correduría tenía 63 personas y ahora somos en Iberia, somos casi 600. En mi grupo el 76% del negocio es corporate y el 24% es particular. Y ahí lo que entiendo que es una de las claves es la proactividad comercial, ¿no? Muchas veces cuando estamos hablando de seguros más retail, más auto, hogar, quizás entran por la puerta. En este caso hay que salir a buscarlo. Estratégicamente montar un equipo comercial que tuviese como esa beta más proactiva. ¿De dónde lo formaron o de dónde lo obtuvieron? ¿Cómo existía eso? Si quizás el mercado, si lo miramos, es más reactivo, ¿no? Sí, bueno, el seguro del automóvil en teoría no tienes que ir a buscarlo. Es un seguro que va a precio, pero que todo el mundo lo tiene que contratar, con lo cual en teoría y hay mucho volumen y tú coges una cañita, no hace falta que sea una caña muy grande y vas ahí pescando dentro de ese mercado. Si eres capaz de tener una buena propuesta económica, has ganado al cliente, ¿no? En el seguro de empresas lo tienes que ir a buscar, efectivamente. Tienes que tener equipos más formados porque estás vendiendo asesoría al cliente. ¿El precio es importante? Evidentemente es importante, nadie regala nada. Pero la gente es capaz de comprarte un producto diferente porque entiende que es lo que él necesita y pagártelo un poquito mejor que otro que a lo mejor él no lo necesita o entiende que lo necesita. Para eso tienes que tener equipos que te cuestan tiempo conseguirlos, mucho tiempo formarlos y luego ese talento que tienes en casa retenerlo con el tiempo. Uno de los grandes retos no solo es ficharlo, es después mantenerlo. Y eso ha sido, yo creo, uno de los mayores éxitos que hemos tenido. Como todo en la vida, es un equipo bueno, un equipo comprometido, bien formado y que luego, de hecho, hoy una gran parte de ese equipo está integrado en PIB y está con responsabilidades dentro de lo que es hoy una gran empresa. Y este episodio es traído por Folium, la herramienta de optimización comercial para agentes y corredores de seguros españoles. Y también por Seguros News, el medio de comunicación de referencia para los profesionales del sector asegurador. Continuamos. Perfecto. Y quizás quiero ir a otra parte de tu rol dentro del sector asegurador, que mientras Confide va creciendo, década de los 90, entra en los 2000, en el 2005 decidís oficialmente asumir la presidencia, si se quiere, de Adecose. ¿Qué es lo que te impulsó en ese momento, de vuelta, construyendo una empresa con los cimientos ya hechos, pero con mucho recorrido todavía, a tener otro rol que también implicaba una buena dedicación? ¿Cuáles factores te afectaron para decir, ok, tomo esta decisión, voy con todo, no es a medias, ¿no? Porque hasta el día de hoy todavía seguís en el mismo rol. Bueno, yo en el 2005 me nombraron presidente, son elecciones democráticas dentro de la asociación. Me nombraron presidente, pero yo había sido vicepresidente y había estado de vocal en la Junta sin ser nada, más que vocal, con lo que no está mal, ¿eh? No hay que decir con eso que vocal sea poco. O sea que probablemente cuando la correduría debería llevar 6, 7, 8 años, ya estaba metido en los temas sectoriales. ¿Por qué? Bueno, se forma una parte de cómo es cada uno, ¿no? De implicado en los temas, en los sectores. Yo soy así, eso es una parte difícil de explicar, ¿no? Yo creo que para que los temas funcionen, no solamente tienes que hacer lo posible en tu casa, sino tienes que intentar que el entorno donde te desenvuelvas sea un entorno lo más amigable posible a que tú puedas desarrollar esa actividad. En su momento existía esta asociación, era una asociación que la formaban casi solo los grandes brokers, pero era una asociación prestigiosa, que había sido muy prestigiosa en su momento, que poco a poco había ido quizás decayendo, en el sentido de que el mercado había evolucionado mucho hacia otra tipología de corredores o de brokers que no eran solo los grandes, ¿no? Entonces yo cogí la presidencia con la idea de tener una asociación mucho más transversal de lo que era entonces, muy rigurosa, con una estructura potente, con todo lo que es el ámbito regulatorio, pero no solo el regulatorio, incluso el empresarial, a la hora de ayudar a los socios a entender qué está pasando en este mundo nuestro, qué va a pasar en los próximos años, y que estés preparado antes de que eso caiga en España, porque ya sabes que la legislación europea o la legislación española está en su mayor parte supeditada a la europea y es muy importante trabajar en Europa para que luego los temas vengan aquí a España con un cierto aspecto, que luego aquí en España hagas una segunda vuelta, como si fuéramos a la hora de intentar que se acerque a tus posiciones, ¿no? Entonces que este lobby tenía que ser europeo, que no lo era, y que teníamos que batirnos el cobre, que decimos aquí, en Europa, y luego ya vendrían a España. Entonces, en función a eso, pues hemos conseguido una asociación, yo creo que es la asociación más rigurosa, más representativa y que estamos en todos los temas que hoy pueden preocupar a un gestor, llámale gestor, a un propietario de una empresa de seguros en España, a la hora de ver qué es lo que va a pasar en los próximos años, porque eso se está legislando hoy en Europa.
le va a influir en su negocio. Estamos dentro del ámbito financiero. Hay gente que no se ha enterado todavía de lo que significa el ámbito financiero. Significa grandísimo cumplimiento normativo y eso significa que hay empresas que pueden caer precisamente por no ser capaces o no tener la información suficiente como para ello. Entonces, hoy somos 165 socios, tenemos el 73% de cuota de mercado en España. Están los grandes, pero también están los medianos. Y estamos todos los que tenemos inquietudes como empresarios de ver lo que va a ir pasando en los próximos años en nuestra empresa. Con un entorno de networking, de comunicación entre nosotros y de estar en una asociación donde está la gente que más cosas está aportando al mercado asegurador español, en este caso, que es muy enriquecedor. O sea, yo como presidente de la asociación, que es una presidencia sin ánimo de lucro, que no cobras nada, cero patatero, yo pagaría por ser presidente de esta asociación, porque es que lo que aprendes con tus colegas es espectacular. Y ahí en ese contexto que quizás son 30 de involucramiento, más o menos 20 de presidencia, si tuviésemos que resumir un cierto número de hitos donde dices, ok, sí, más allá del aprendizaje individual, personal, valió la pena impulsar esto a pesar de que es sin fin de lucro y todo el tiempo que me ha llevado. Yo te diría, hay algunas cosas muy concretas, como por ejemplo la actuación que hemos tenido con las diferentes implantaciones de las directivas europeas en nuestro país. Y luego hemos creado un entorno en el cual hoy una empresa de seguros de corretaje en España dice, uy, tengo una duda sobre el tema, el que sea, llámale a Decosa. Eso es lo que hemos creado, eso no te lo puedo resumir mejor. Me lo dice todo el mundo, pero es que en mi propia empresa pasa. Está ocurriendo no sé qué, llámale a Decose. Llámale a Decose, ¿qué significa? No que tenga un gran presidente o un gran gerente o un gran tal. Tenemos un staff fantástico, sino que tenemos un entorno donde cualquier tema se puede resolver entre nosotros, que es un entorno generoso, donde hemos aprendido a que cuando salimos a la calle, lo que haga falta, entre comillas, ¿no? Somos grandes enemigos, cuando estamos juntos en Adecose, estamos remando todos en el mismo sentido. Eso es lo que hemos conseguido, yo creo que es muy relevante. Estupendo. Y para entrar en la tercera y la última pata de esta entrevista, así súper rápida, porque tenemos poco tiempo y hay mucho por cubrir, pero me interesa esta etapa más presente como presidente CEO de PIB Group Iberia. Preguntarte un poco cómo es que se cruza Confide con PIB Group Iberia, cómo es un poco el origen de esa historia que hoy por hoy, como decías, ¿no? Ya abarca no solamente Confide, sino que un buen número de integraciones, y no solamente en España, sino que también en la región. Así que contar un poquito sobre el origen de esa historia. PIB es una historia que nace hace 10 años, un junio de hace 10 años en el Reino Unido. Hace una operación con unos fondos que le ayudan a consolidar el mercado del Reino Unido, una operación muy relevante. Entra en un segundo capítulo, por decirlo de alguna manera, con otros nuevos fondos para seguir desarrollando esta actividad de build-up, no solo en el Reino Unido, sino en Irlanda y tal. Y entonces dicen, uy, esto de estar solos aquí en el Reino Unido, pues veremos cómo se desarrolla. Vamos a la Europa continental, que hay una gran preocupación, igual que el Reino Unido, con la concentración y la dimensión de las empresas. Y a ver qué tal. Pues se identifican diferentes países de Europa. Hoy estamos en 9 países de Europa. Y España la identifican, no la primera, pero como una de las primeras. Entonces yo, después de mucho tiempo, porque yo tenía mi propio proyecto, estaba integrando algunas corredurías y estaba ahí haciendo un proyecto muy chulo con gente. En Confide ya estabas integrando. Ya estaba integrando, estaba en un proceso ya de integración, pequeño, no nada ni punto de comparación con lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Con la dimensión que yo tenía y la capacidad económica que tenía a la hora de hacer estas adquisiciones. Pero sí con la perspectiva de consolidación del mercado. Como que esa perspectiva, sí ya ese gen existía. Eso ya lo tenía. Siempre había dicho que un mercado tan atomizado como el español no tenía mucho sentido, ¿no? Y estaba intentando hacer muy modestamente, como otros corredores en España, una operación de consolidación a nuestro nivel. Me parece un monstruo, que es PIB, con esa operación que había realizado, como te digo, en el Reino Unido, con 2.000 empleados, con 250, 300 millones de facturación, con ganas de hacer cosas en España y dándome la posibilidad de liderar esta operación aquí. Bueno, no es que dijera que sí a la primera, pero al final me convencieron. Me pareció una gran operación. O sea, de antemano no los conocías. Que pedí referencias, oye, estos quiénes son y tal, pedí referencias en Londres, me las dieron fantásticas, porque son aseguradores, llevan a los fondos o llevamos a los fondos porque nos permiten comprar, nos dan capacidad de compra, pero son aseguradores, son gente con la cual te sientas, hablas de los negocios, como podría hablar con cualquiera de mis colegas en España. Convencieron para liderar el proyecto, entonces eso fue a finales de 22, finales de octubre del 22, y en estos 2 años y medio, un poco más, hemos adquirido 27 corredurías, solo corredurías en España. Estamos, ya tengo unos 470 personas
hemos multiplicado por 10 la facturación. Ahora estamos alrededor de 60 millones de ingresos, que en el mercado español es la quinta posición. Y hemos iniciado Iberia comprando una agencia, en este caso, en Portugal, con 122 empleados. Con lo cual, el proyecto Iberia ya existe. Ahora entramos en fase de consolidación como tal, con, les digo, casi 600 empleados y con una pipeline en España que seguimos, y con un pipeline en Portugal muy ambicioso, pero que estamos llevando a un ritmo muy bueno. Con lo cual, es un proyectazo, es un proyecto que tiene mucho sentido y que yo me he rodeado de un equipo espectacular a la hora de poder afrontarlo, porque ahora tú imagínate 27 corredorías, cada mes te entraban 2 corredorías y había que integrarlas, y había que integrar las personas y los sistemas y las culturas. No es que tengamos el proyecto hecho, porque para tener un proyecto hecho tienes que tener buenas ideas, tienes que tener buenos equipos y luego tiempo. Estamos en lo del tiempo, pero en un par de años esto estará absolutamente consolidado y será uno de los grandes players, por supuesto ibéricos y europeos, en este mercado nuestro. Ahí entiendo que no solamente está el desafío de encontrar aquellas corredurías o proyectos que tienen un buen potencial, llegar, tener los números, negociar, eventualmente llegar a un acuerdo, pero creo que la parte operativa debe ser uno de los mayores retos, por decirlo, ¿no? O sea, poder, como decías, integrar no solamente sistemas, no solamente carteras, sino que personas que trabajan de formas distintas. ¿Cómo es que hoy por hoy lo llevan? ¿Mantienen independencia? ¿Lo llevan todo dentro de un mismo grupo? ¿Tienen un proceso de transición? ¿Cómo lo llevan ahí? A ver, lo primero que tienes que hacer es saber lo que compras. No ir ahí a comprar a lo loco y, esto es una gran cartera, mañana entro, lo compro. Yo tengo un conocimiento suficiente del mercado como para tener una idea de qué es lo que puedes querer comprar o incluso lo que no quieres comprar. Con lo cual, tienes alguna probabilidad superior de no equivocar, porque la integración de personas, la integración de expropietarios es lo más complicado, ¿no? Yo creo que en ese tema lo hemos hecho bien, lo hemos hecho muy respetuosamente con todos ellos, les hemos dado el papel y hemos podido gestionar 27 diferentes personalidades dentro de una organización como la. Entonces, tratándoles bien a ellos, tratando bien a los ex propietarios, que son gente que tiene una historia de éxito, que en un momento determinado ha decidido integrarse en un gran grupo como el nuestro, que es así. Si les ve que se les tratan bien a ellos, los empleados ven que somos gente en la cual pues es un proyecto en el cual se puede estar. Un proyecto, porque la gente cuando se incorpora a proyectos de 500 empleados, 600 empleados, lo primero que piensa es, Dios mío, ¿qué me va a pasar aquí? Me van a triturar, ¿no? Y a partir de aquí no me van a reconocer ni la madre que me parió. Pues no, nosotros hemos sido respetuosos, no hemos echado a nadie en estos años y eso que hemos mejorado el EBITDA de nuestra compañía de una forma espectacular, pero ha sido sin echar a nadie. Estupendo. Martín, mil gracias por estas pinceladas. Quedaron varios temitas para tocar en futuras ocasiones, ojalá, pero gracias por este espacio, que sabemos que tu agenda es apretadísima. Así que gracias a todos por también escuchar este episodio. Hasta la próxima. Esto fue Historias Aseguradas, donde exploramos el presente y futuro de la distribución de seguros. Recuerda que publicamos nuevos episodios todos los lunes. Suscríbete en tu plataforma favorita para no perderte ninguna conversación clave del sector.